¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente frenética en la Argentina. Se cerró, la etapa de las elecciones primarias en el país y este resultado de 3/3, ¿no?, que tanto temían los analistas, finalmente se ha concretado. De alguna manera esto ha acelerado la desconfianza que hay sobre distintas variables de la macroeconomía y de las finanzas en el país, con lo cual hemos tenido una semana realmente difícil. Y en este sentido lo que uno tiene que hacer básicamente cuando arranca un poco a hacer el resumen de lo que han sido estos días es, comenzar por lo que fueron las medidas que anunció el gobierno el propio lunes, ¿no? Es decir, justamente después del resultado electoral del día domingo, donde el gobierno hizo lo que usted ve en pantalla, lo que de alguna manera se asumía que eran los muy posibles pasos a partir de lo que había sido en su momento el último acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de la necesidad de recuperar reservas internacionales o por lo menos dejar de perderlas, con lo cual, evidentemente se esperaba un salto discreto, como se dice habitualmente, en el tipo de cambio oficial. Esto se produjo, como le decía, el lunes. El dólar mayorista, al que se liquidan las exportaciones, que es el dato clave, sube a 350 pesos. Esto es una suba de aproximadamente el 22%, y al mismo tiempo, en una combinación de políticas ortodoxas de manual, le diría, también seguramente esto acordado con el Fondo Monetario Internacional, la tasa de política monetaria saltó de 97% anual a 118% anual. Aquí le recuerdo que la tasa de política monetaria es la tasa de interés a la cual el Banco Central retira pesos del sistema financiero, con lo cual obviamente esto impacta, y lo vamos a estar viendo en algunos minutos nada más, sobre lo que son los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, esta tasa de interés que a partir de esta semana han comenzado a pagar los plazos fijos a los ahorristas, también la paga el Banco Central cuando toma pesos de los bancos, con lo cual realmente es un número escalofriante cuando uno hace lo que se llama técnicamente interés compuesto y piensa en lo que es la tasa efectiva anual que surge de estos números tan elevados. Ahora, por supuesto que pasaron otras cosas, ¿no? Esto lo vamos a ir comentando a lo largo de esta hora de Mercados y Empresas, modificaciones en lo que tiene que ver con las regulaciones a la operatoria del dólar MEP en el circuito bursátil, temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ha sido la marcha atrás, por llamarlo de alguna manera, con la retención a cuenta del impuesto a los bienes personales para los consumos con tarjeta en el exterior. Esto impacta en lo que se ha denominado en su momento dólar Qatar o dólar turista, que se paga con tarjetas de crédito. Pero seguramente lo más interesante es ver, hacia dónde fue el mercado, y en este sentido el dato clave que hay que mirar, por supuesto, es lo que ha sido el salto cambiario en sus distintas variantes, que es lo que ponemos ahora en pantalla, con números que tienen que ver con las cifras, los registros que tenemos en la apertura de negocios del día viernes. Después vamos a estar actualizando estos datos sobre el cierre del programa. Pero en primer lugar hay que decir que el dólar oficial minorista, decíamos que el mayorista se estableció en 350 pesos. Esto, además, en principio se anuncia como un dólar que va a quedar fijo hasta las elecciones de octubre, algo realmente difícil, ¿no?, en una economía con inflación que en agosto probablemente tenga largamente más de 2 dígitos, pero eso ha sido, el mecanismo de presentación que se ha hecho para este salto cambiario. Con lo cual ese dólar mayorista genera un dólar minorista, que es lo que habitualmente uno refiere cuando habla de dólar oficial, de 366,55, un salto similar al del mayorista del 22,8%. Y en los mercados libres, cuando uno mira lo que ha sido la estampida del dólar en los mercados libres, la realidad es que lo que uno ha visto en estos días, por lo menos hasta el mediodía del viernes en que estamos grabando el programa, es que la brecha se mantiene, en el sentido de que el resto de los dólares se ha movido en la semana al mismo ritmo que el salto del tipo de cambio oficial. Ahí usted tiene que el blue es el dólar más caro, se ha movido un poquito más que el resto, 760 pesos lo tenemos hacia el mediodía del viernes, mientras que el MEP quedó sustancialmente más barato en la bolsa, 22,15% de aumento, pero con un precio por debajo ligeramente de los 660 pesos por dólar. Realmente cuando uno hace los números y observa que hay 100 pesos de diferencia entre el MEP y el dólar blue, esto obviamente genera mucho atractivo en términos de, para aquellos que quieren dolarizarse, pensar en hacerlo a través del dólar bursátil. Realmente movimientos escalofriantes que han generado, cuando uno sigue mirando lo que ha pasado esta semana, naturalmente saltos en los precios también escalofriantes, ¿no? Ha subido la nafta, han subido muchos alimentos con, aumentos realmente muy significativos y que impactan mucho en el bolsillo de los argentinos, algo que demuestra, contra lo que piensan mucho habitualmente, que no todos los precios siempre están expresados a lo que es el dólar libre, sino que el salto cambiario de los primeros de la semana ya inmediatamente generó aumentos en las góndolas.
Y por otro lado, el otro dato que hay que mirar, y seguramente esto es muy importante de cara a las próximas semanas, es la evolución de las reservas internacionales, la variable clave que siempre seguimos, porque cuando uno mira el balance de las reservas de lunes a jueves, nos falta el dato del viernes, reitero, la recuperación de las reservas es extremadamente tibia, no llega a los 100 millones de dólares, con lo cual, bueno, queda demostrado que incluso este dólar de 350 pesos para la liquidación de exportaciones no parece ser suficiente para que el central recupere reservas. Un dato clave, le reitero, que hay que seguir, porque si este dólar no sirve, seguramente para recuperar reservas haya que ir a un dólar incluso más alto, con los efectos colaterales que eso obviamente genera para el resto de la economía. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números que tienen que ver con lo que ha sido esta semana tan difícil en la Argentina, y también vamos a recorrer algunos temas que tienen que ver con la actualidad de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Abrimos este tramo de Mercados y Empresas hablando de la suba de la tasa de política monetaria, este tema que presentábamos ya en la apertura y que por supuesto genera un impacto directo en la rentabilidad que obtienen hoy los ahorristas de plazo fijo, ¿no?, en los bancos, en el circuito comercial de la Argentina. Y en este sentido lo que quería aclararle es, bueno, ¿cómo es esto de colocar a tasa de interés, a plazo fijo, con estas tasas del 118% que estableció el Banco Central en el arranque de la semana? Y bueno, pensar en términos de interés compuesto, es decir, ir reinvirtiendo el capital más los intereses mes a mes, a qué número llegamos transcurrido un año, lo que se llama básicamente tasa efectiva anual en la jerga financiera. Aquí usted tiene los números que son realmente impactantes, ¿no? A esta tasa nominal anual de 118% que ha establecido el Banco Central en la semana, bueno, cuando uno hace la división por los 12 meses, queda una tasa mensual del 9,83%. De esta manera, colocando pesos a plazo fijo al 9,83% mensual y reinvirtiendo mensualmente capital más intereses, uno al cabo de un año obtiene una rentabilidad del 208,40%. Esto puesto en números es que si uno arranca, por ejemplo, con 100.000 pesos y reinvierte cada 30 días a esta misma tasa de interés, que habrá que ver si se mantiene, bueno, uno al cabo de los 12 meses llega a obtener un capital superior a los 300.000 pesos. Un dato realmente impactante que refleja la fragilidad del sistema financiero argentino, porque obviamente alguien tiene que pagar esa tasa de interés que ganan los ahorristas, y cuando uno hace toda la cadena, uno llega hasta el Banco Central, que tiene pasivos remunerados, es decir, pasivos por los que paga intereses, deuda por la que paga intereses, que justamente va devengando este tipo de interés escalofriante. Esto se lo voy a contar en unos minutos nada más, cómo impacta esto en los números, en el balance básicamente del Banco Central. Pero vamos ahora a la economía real, y en este sentido uno de los sectores que se paralizó, le diría directamente desde el arranque de la semana con el salto del tipo de cambio oficial, fue el sector automotor. Sobre este tema tenemos la charla de Javier Novoa con Carlos Freijo, que es gerente de la Cámara de Comercio Automotor en Mar del Plata. Sí, todavía no ha terminado de cambiar, estamos a la expectativa a ver qué pasa con el precio de 0 kilómetros, que de hecho aumentaron alrededor de un 15%, y los usados, que si bien se mantienen, han aumentado un poquito, y es un mercado que todavía se mueve, porque los vehículos están equiparados en dólares. En cambio, el 0 kilómetro hay que depender un poco de lo que establezca fábrica en el momento que deba reajustar los precios. Ahora, Carlos, venimos haciendo un seguimiento a lo largo del año, una vez al mes aproximadamente dialogamos con vos. Nunca se parece que se puede estar peor, y sin embargo cada vez es peor la situación.
Sí, hasta que no se establezca un equilibrio económico normal, esto nosotros siempre lo decimos, la única manera de que la economía funcione es que haya un equilibrio, en el punto que el gobierno pueda hacerlo, pero que haya un equilibrio, que haya una estabilidad. Si no, la gente no puede planificar, no puede calcular qué es lo que va a hacer el mes que viene o cuánto le va a alcanzar su dinero para hacer determinada inversión. De hecho, prácticamente todos los bienes están de alguna manera equiparados al dólar. Entonces, de alguna manera, tanto en los vehículos como las propiedades inmuebles, como cualquier mercadería que uno ve, normalmente el aumento se va equiparando a un valor equivalente en dólares. Pero lo fundamental es que se encuentre un punto de equilibrio, porque si no, crea una expectativa y el público no hace operaciones. Ahora vamos a tener que esperar hasta octubre, porque esto es de alguna manera, estas elecciones tenemos que tener claro que fue para definir los candidatos. Acá no ganó nadie ni perdió nadie ninguna elección, pero marcó quiénes van a ser los candidatos, y bueno, tendremos que esperar en octubre cuál es el resultado de las elecciones y a partir de ahí ver cómo reaccionan los mercados. Ahora imagino, veníamos hablando de un faltante de vehículos 0 kilómetros, complejidades para conseguirlos, los pocos que hay con todos estos movimientos constantes del dólar, imagino que tampoco se sabe mucho a qué precio están. No, y además los concesionarios no estaban cerrando operaciones porque no tienen los precios reales al que va a llegar el vehículo 0 kilómetros. De hecho, uno a veces en este momento, si va a comprar algún repuesto determinado, alguna autoparte, se encuentra que no hay precio o no hay stock. Y si hay stock, no los quieren mover porque no tienen una certeza de cuál va a ser el valor que tendrá dentro de una semana, 10 días o cuando sea. Así que hay que esperar que eso se regule de alguna manera. Duro impacto entonces de la devaluación de esta semana sobre el mercado automotor, pero claro, la incertidumbre y por ahí la decisión de no vender de algunos concesionarios ante la incertidumbre sobre los costos de reposición de los vehículos choca contra la necesidad de financiar el gasto fijo que tienen los concesionarios cuando piensan en pagar alquileres, pagar sueldos y otros gastos corrientes de su operación. Sobre este tema conversamos con Freijo en el segundo tramo de la charla, donde naturalmente Freijo nos cuenta que hay muchos concesionarios que básicamente se ven obligados a generar caja a través de la venta de vehículos. Sí, por supuesto. Lo que sucede es que también hay que tener en cuenta que los comercios de venta de autos usados como 0 kilómetros y como cualquier otro producto tienen que seguir vendiendo de alguna manera, porque ya no es sostenible como antes, que un negocio no vendía o no hacía sus operaciones durante 2 o 3 meses y se podía aguantar. En este momento, hablarle a un comercio que tiene que aguantar a lo mejor un mes sin poder hacer una operación, se hace muy, muy difícil. Entonces, las agencias de autos usados de alguna manera intentan hacer sus operaciones, que se están haciendo más que nada con autos nuevos, ¿no? Los autos que están muy cerca del 0 kilómetro. Así que tenemos que esperar a ver qué sucede, pero de todas maneras operaciones hay que hacer. Carlos, siempre hablamos de cuando pasen las elecciones, cuando se calme todo, en el momento en el que el país se estabilice un poco. Ahora, cuando eso llegue, en el momento que sea, ¿se puede recuperar todo lo que se perdió en este tiempo? Y es difícil, lo que se perdió está perdido, es muy difícil. Los comercios que perdieron durante la pandemia, por dar un ejemplo, la mayoría les costó mucho recuperarse y algunos desaparecieron del sistema. Entonces, supongamos que el comercio automotor tiene por característica que siempre de alguna manera sabe acomodarse a las circunstancias extremas y tratar de seguir adelante, pero hay otros comercios que no pueden hacer esto y realmente esa posibilidad de revancha que puede tener en un futuro en otros
ramos se hace muy difícil. Con los vehículos se trata de aguantar lo más posible y bueno, esperemos que después de las elecciones se normalice y se pueda recuperar lo que realmente se ha perdido en estos momentos, ¿no? El dato positivo, imagino, para el sector es que el auto siempre es un capital, es un bien de inversión que no se desvaloriza, que tiene sus aumentos, que se puede revender. Eso es importante para poder mantener el movimiento. Sí, la gente en general se cubre con el vehículo. Con el auto es el capital más seguro y más rápido de hacer líquido si uno lo necesita, y eso hace que de alguna manera tal vez en algún momento cambie dólares por un vehículo y se cubra con un vehículo, ya sea cambiándolo de modelo, comprando un vehículo más, que siempre ha sido esa variable positiva para el comercio automotor, ¿no? Que no solamente se vende cuando una persona necesita el auto, sino a veces para mantener el capital actualizado y protegido de alguna manera. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. Tenés tiempo hasta el 13 de septiembre. Recordá, 10 y 22 de agosto, vencimiento de OCE en toda la ciudad. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos hablando en la apertura de este tramo de mercados y empresas del impacto de la suba de tasas de interés que dispuso el Banco Central en el arranque de la semana sobre distintos aspectos, ¿no?, del sistema financiero. Hablamos ya de lo que es la tasa de plazo fijo y su impacto para los ahorristas. Ahora, como le decía anteriormente, también es tiempo de mirar qué significa esto para el Banco Central. Por supuesto que la suba de tasa de interés se produce con la intención de desincentivar la compra de dólares por el público, también con la intención de generar alguna presión sobre la demanda, presión bajista, con la intención de que la inflación no se acelere más allá de lo que estamos viendo. Pero claro, esta suba de la tasa de interés, decíamos, tiene un impacto para los ahorristas y tiene un impacto para el Banco Central. Vamos ahora con los números del Banco Central, que obviamente hay que poner en dimensión correcta para entenderlos. Ahí usted tiene los números, vamos a hablar sobre esto. En este sentido, lo que quiero contar es que la base monetaria tiene un stock actualmente, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central, de 6.486.000 millones de pesos, es decir, estos son billones de pesos los que usted tiene en pantalla. Estamos hablando de 6,5 billones de pesos. Y el stock de pasivos remunerados del Banco Central, es decir, deuda del Banco Central por la que le paga intereses a los bancos del circuito financiero argentino, estamos hablando de algo más de 18 billones de pesos. Cuando uno hace los números con la nueva tasa de interés del 9,83% mensual, la tasa que presentamos anteriormente, lo que es la nueva tasa de política monetaria, los intereses que esta tasa de interés genera ahora para el Banco Central ascienden a la cifra de
casi 2 billones de pesos mensuales. Para que usted tenga inclusive una mejor comprensión de lo que significa este número escalofriante, cuando uno incluso lo intenta interpretar en términos de cifras, esto equivale a que la base monetaria, que es el renglón que tiene arriba de todos, crece al 27% mensual. Realmente el impacto de la suba de tasa de interés sobre el balance del Banco Central es muy importante, con lo cual, bueno, es de pensar que esta tasa no se va a mantener mucho tiempo más, porque si no, evidentemente continúa impactando sobre la estabilidad del balance de la entidad que maneja la política monetaria y cambiaria en la Argentina. Volvemos a hablar de la economía real, tiempo de referirnos a lo que generó el salto cambiario, el salto inflacionario en las ferreterías, un rubro muy sensible a este tipo de movimientos. Sobre el tema tenemos la charla de Javier Novoa con Gustavo Ares, que es el presidente de la Cámara de Ferreteros y Afines de Mar del Plata. Acá en lo que es cuestión económica, lo que va de este año parece que hubiese transitado, no sé, una década. Realmente hemos tenido muchísimos tipos de escenarios, muchos de ellos siempre dando la vuelta a través de la moneda dólar, ¿no? Y sus cotizaciones, dólar blue, dólar oficial. Y bueno, llegamos a las PASO previendo que iba a haber algún tipo de ajuste posterior. Efectivamente eso ocurrió. Se pensaba que iba a ser alrededor de un 10%, hasta el día viernes antes de las elecciones algunos mayoristas nos vendían a los precios vigentes en esa semana, y con una posibilidad de un incremento de un 10%. Lo que a la postre fue el día lunes, en realidad ese ajuste rondó en el 22%, que fue la devaluación del dólar oficial. Y bueno, acto seguido la corrida del dólar, que aumentó su brecha cambiaria hasta el día lunes. Y bueno, hoy tengo que decir el día que estamos viviendo, porque realmente esto es un minuto a minuto, día a día. Realmente hay una corrida muy fuerte en estos días con referencia al dólar blue, que eso nos afecta en forma directa a los costos y la forma de comercializar los productos. Así que bueno, hoy miércoles otra nueva incremento del dólar, que podemos hablar que está un 10% más sobre el día lunes, sobre el día del dólar blue, los que nos pone un poco, digamos, con los proveedores no tenemos hoy nuevamente un precio base como para saber cómo seguimos, ¿no? Ahora, Gustavo, minuto a minuto, luego de las elecciones, literalmente explotó absolutamente todo y se ve sin control, no hay ningún tipo de medida para frenar algo. Sí, no vemos ningún tipo de medida, al contrario, creo que ya hay una pérdida total del rumbo. Y bueno, nosotros de la mejor manera tratamos de trabajar con nuestros proveedores, viendo la información de precios, cómo seguimos trabajando, ¿no? Porque la idea es seguir trabajando, seguir vendiendo, la vida continúa. Y bueno, esto ya lo hemos vivido en algunos momentos de nuestra historia comercial, pero bueno, tenemos la misma incertidumbre que quizás cualquiera de nuestros vecinos, ¿no? O sea, ahora, Gustavo, al cliente hay que cuidarlo, hay que seguir vendiéndole mucho de lo que le compran a ustedes para poder trabajar directamente. ¿Cómo se hace en ese marco donde de un minuto al otro puede cambiar considerablemente el precio del producto? Bueno, hay que tomar calma. Quizás unas corridas del dólar blue asusten al mercado. Y hay que manejar los precios normales que venimos teniendo, con los ajustes lo más acotados posibles, incluyendo, bueno, de tratar de poner de nuestra parte quizás algún tipo de plafón en esos aumentos, como para, bueno, seguir manejando esta situación de la mejor manera posible, y cuidando al cliente, cuidando a nuestros proveedores y cuidándonos obviamente a nosotros mismos. Y es realmente
Increíble ponerse a pensar, ¿no?, en lo que es hoy la vida del comerciante, del empresario en la Argentina, el que tiene que hacer frente a costos fijos que obviamente van corriendo, más allá de lo que son las vicisitudes de la economía real, estos saltos cambiarios y de precios, porque como decíamos antes, ¿no?, cuando hacíamos la referencia al mercado automotor, bueno, por un lado está la necesidad de vender para hacer frente a los costos fijos e incluso para, bueno, justamente obtener las utilidades que el comerciante o el empresario se supone tiene que obtener por su giro comercial, pero por otro lado, bueno, esta situación de elevadísima incertidumbre donde las ventas pueden incluso generar pérdidas ante escenarios donde uno repone la mercadería a costos más altos de los que está vendiendo. Realmente muy difícil esta situación, a la que se suma obviamente la relación que uno pretende conservar o por lo menos no complicar con los clientes, con lo cual realmente es un cóctel explosivo lo que estamos viendo en este contexto. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Gustavo Ares, la referencia a la relación con los proveedores. ¿Cómo está hoy la relación entre el comerciante y el proveedor? El lunes hubo un poco por la mañana algún tipo de inconveniente con referencia a los precios referenciales que iban a salir muchos proveedores. Bueno, ya el martes un poquito más tranquilo, con algunos se podían cerrar operaciones. Obviamente las operaciones que se cerraban contado, las operaciones que se habían realizado semana anterior, que por ahí contenía algún tipo de plazo más allá de los 7 días, bueno, un pedido muy especial por parte de los proveedores que se cancelen de forma inmediata esas facturas para que, bueno, el poder de recompra de nuestros proveedores se pueda mantener de la mejor manera posible. Y bueno, o sea, un poco la cadena de valor del sector, colaborar uno con otro para, bueno, poder seguir. O sea, no solamente tenemos que transitar este momento que es complicado para todos, sino que también tenemos que pensar en una continuidad de trabajo. Entonces, bueno, el fortalecimiento de los lazos comerciales es muy importante, bajar a tierra, sentarse, dialogar y manejarnos de la mejor manera posible para salir todos lo mejor posible, ¿no? Eso te iba a consultar, asegurar la continuidad laboral es difícil con todo este panorama que hay, con situaciones cambiantes, con condiciones cambiantes de forma constante. Sí, es muy difícil, pero bueno, nosotros por suerte nos manejamos en un rubro que hay baja volatilidad de cambio de proveedores. Normalmente uno se maneja con marcas que ya trabaja hace muchísimos años, 10, 15, 20 años de trayectoria, de trabajar siempre con las mismas empresas. Entonces, bueno, eso muchas veces en nuestro sector se preserva porque realmente hay una necesidad de continuar con las marcas, con los productos, ¿no? O sea, nuestros clientes también están acostumbrados a usar una marca o un producto X y, bueno, nosotros tenemos que dar esa respuesta. ¿Y de qué manera la damos? Bueno, manteniendo una buena relación con nuestros proveedores. ¿Hay algún parámetro de cuándo puede frenar esto o al momento estamos a la deriva esperando a ver qué sucede? Bueno, yo siempre soy optimista y trato de no dar mensajes negativos, pero bueno, hoy hablando cómo está la cuestión relativa a la valorización del dólar blue, creo que hay una gran inestabilidad y eso hace que, bueno, todos estemos un poco pendientes de ver si se nos hunde o no se nos hunde el barco. Pero bueno, hay salvavidas, el sector está fuerte, sigue fuerte, hay solvencia, o sea que creo que esto tiene que pasar muy rápidamente. O sea, aunque no tengamos una respuesta del gobierno nacional hoy día y no tengamos una visión de cómo salir de todo este problema o de esta inflación, creemos que, bueno, quienes ganen las próximas elecciones tendrán la sabiduría o por lo menos van a recibir, creo que, un fuerte apoyo de las instituciones que correspondan como para que salgamos adelante. O sea, no es negocio para nadie mantenernos en esta situación, solamente, bueno, los especuladores. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa.
Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. Centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.